vamos aclarando. Bueno, muchachos, entonces la tuberculosis pues es una de las enfermedades más antiguas que afecta a la humanidad, pero paradójicamente sigue siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Es una enfermedad infectocontagiosa bacteriana crónica, la mayoría de veces ocasionada principalmente por un patógeno intracelular facultativo que es el Mycobacterium tuberculosis. Si se trata adecuadamente la tuberculosis causada por cepas sensibles a los fármacos, pues prácticamente que es curable en el 100% de los casos. Sin embargo, si no se diagnostica y no se trata a tiempo, la enfermedad tiene una mortalidad a los 5 años de 50 al 65%. De hecho, digamos, el principal problema de tuberculosis a veces es la falta de sensibilidad del equipo de salud para el diagnóstico temprano, y ya una vez se diagnostica, el problema siguiente es la falta de adherencia de los pacientes a terminar el tratamiento completo, debido a que pues el tratamiento es prolongado, es como mínimo 6 meses. Entonces, de ahí la importancia de tener una adecuada sospecha diagnóstica desde el comienzo, y adicionalmente explicar y educar muy bien al paciente de la importancia de terminar el tratamiento. Muchos pacientes empiezan juiciosos, se sienten bien a los 15 días, empiezan a tener alguna intolerancia gástrica menor y abandonan el tratamiento. Y termina siendo ya causa de tuberculosis en fracasos de tratamiento, en resistencia a tratamientos antituberculosos. Entonces, de ahí la importancia de una buena educación tanto al personal médico como al mismo paciente. La tuberculosis pues es un problema de salud pública, tiene un impacto mundial, sigue estando entre las 10 principales causas de mortalidad a nivel mundial. Se mueren aproximadamente 1.4 millones de personas al año por tuberculosis, de las cuales casi el 20% son pacientes VIH. Es digamos, un matrimonio patológico VIH-tuberculosis, como lo vamos a ver más adelante. Siempre que yo tengo tuberculosis, debo ofrecerle a mi paciente una prueba para VIH, y siempre que tengo VIH en un paciente que está consultando por urgencias, debo pensar que una probabilidad es que tenga tuberculosis. Eso, digamos, es un mensaje claro que debe quedar en esta conferencia. Tiene una incidencia y mortalidad en Colombia de 26.7 y 2.2 casos por 100.000 habitantes. Eso es alto o bajo, pues comparado al mundo lo podemos ver que es intermedio. No estamos tan mal como en el África subsahariana, no estamos tan bien como en los países como Canadá, Estados Unidos, Europa. Es un rango intermedio y pues para Colombia, pues como ustedes lo ven, sigue siendo un problema de salud pública importante. El agente etiológico pues es el Mycobacterium tuberculosis, es una bacteria aeróbica, delgada, no forma esporas, tampoco produce toxinas, tiene forma de un bastoncillo, como lo pueden ver ahí en el lado derecho. Mide más o menos 0.5 micrómetros de ancho por 3 micrómetros de largo. En general, el Mycobacterium tuberculosis es neutro a la tensión de Gram. Sin embargo, una vez se tiñen, los bacilos no pueden decolorarse ni con ácido ni con alcohol. Esta característica justifica, digamos, la clasificación de llamarlos bacilos ácido-alcohol resistentes. El problema del bacilo es que es capaz de multiplicarse extracelularmente y resiste con muy buena, una probabilidad importante de resistir la fagocitosis de los macrófagos, lo cual determina la producción de necrosis gaseosa en los tejidos infectados. ¿Cuál es la vía de contagio? Pues es respiratoria. Digamos, dentro de los aislamientos, este es el ejemplo típico de aislamiento respiratorio. La infección por Mycobacterium tuberculosis en general se da por goticas, por partículas de Wells, que son microgotas, menos de 5 micras de diámetro, en contraste, por ejemplo, con el influenza, con el COVID,
que son partículas un poquito más grandes. Esta tiene la capacidad de transmitirse de una forma más efectiva porque son partículas más pequeñitas, entran por el árbol bronquial y van a los pulmones. Esta contagio pues se da principalmente, debe existir un paciente bacilífero que expulse el bacilo al aire y lo expulsa bien sea al toser, al hablar, al cantar, al estornudar. Y los bacilos son viables en el ambiente hasta 8 horas o más, sobre todo en lugares secos y con poca ventilación. ¿Cuál es la historia natural de la tuberculosis? La tuberculosis, digamos, uno la puede clasificar en tuberculosis primaria o tuberculosis postprimaria. También la pueden llamar tuberculosis secundaria, si ustedes lo quieren. Digamos, lo que ocurre es que el bacilo ingresa de un paciente bacilífero que botó la microgotica y entra al árbol bronquial y el bacilo tiene una preferencia muy importante por las zonas mejor oxigenadas del pulmón, las que tienen mayor tensión de oxígeno, que en general son las zonas subpleurales en los lóbulos superiores y en el segmento apical del lóbulo inferior. Ese es el foco primario de tuberculosis de la pneumoinfección, se llama el foco de Ghon. El bacilo de la micobacteria lo que hace es estimular una respuesta a base de macrófagos. El macrófago, digamos, es la célula implicada en la respuesta inicial que es de tipo celular. Como les dije, el bacilo es resistente a la lisis del macrófago, entonces el macrófago no lo puede lisar y de forma efectiva, entonces se desencadena una respuesta celular local, donde el macrófago, digamos, expresa el antígeno de la micobacteria y se desencadena desde el ganglio centinela, que en general es un ganglio mediastinal, un ganglio pretraqueal, la migración de más macrófagos, y esos macrófagos van, digamos, al ataque de la micobacteria y finalmente lo que terminan es haciendo una necrosis de caseificación. Esa necrosis de caseificación lo que hace es disminuir la tensión superficial de oxígeno y la micobacteria, como es aeróbica, pues en la mayoría de los casos pues va a morir y en algunas otras ocasiones pueden quedar algunas vivas, pero no forman o no producen ninguna enfermedad. De tal suerte que en un gran porcentaje de casos, casi en el 90% de casos, lo que ocurre es que va a quedar una cicatriz con algunos bacilos dentro de ese, digamos, granuloma que pueden ser viables, pero no están produciendo una enfermedad. Adicionalmente, puede aparecer una cicatriz en el ganglio centinela o, digamos, en el ganglio pretraqueal o mediastinal. Eso va a ocurrir cuando en el 90% de los casos, ¿vale? Entonces, en el 10% de los casos, lo que puede ocurrir es que esa respuesta inicial del macrófago no es tan efectiva y el bacilo puede migrar de vía hematógena. En los casos menos graves, lo que puede pasar es que va, digamos, a sitios extrapulmonares. Por ejemplo, puede ir al riñón, puede ir a la glándula suprarrenal, puede ir a una vértebra, puede ir al intestino. Y más adelante, digamos, también en una respuesta locorregional, digamos en el riñón, se encapsula el bacilo y lo dejan en fase latente todo el tiempo. Pero en unos pacientes que pueden estar inmunosuprimidos, no lo encapsulan y se logra producir una diseminación ya hematógena con compromiso hepático, esplénico, y se produce una tuberculosis diseminada o tuberculosis miliar. Pero eso ocurre en el 10% de los casos. Entonces, la primoinfección, digamos, siempre está dentro de las preguntas que cómo es la primoinfección, cómo se llama, es el foco de Ghon. Y el complejo de Ranke es cuando ya se ve en una radiografía ya el complejo de Ghon, que lo pueden ver a su derecha, con un ganglio calcificado pretraqueal. Ese es el complejo de Ranke.
Esa prima infección en la mayoría de casos es asintomática, ¿vale? Y cuando es ya que ocurren síntomas, pues la mayoría de veces es en la tuberculosis secundaria, que la mayoría de veces son por reactivación. Entonces aquí lo que se puede ver es que hay una, perdón, aquí lo que se puede ver es que hay una tuberculosis reactivada. Realmente, ¿qué ocurrió con este paciente? Pues el paciente estaba en un estado latente, o sea, él tuvo una primoinfección, encapsuló de forma satisfactoria a la micobacteria, pero en un momento en que hay una disminución en su estado inmunológico, una disminución en su inmunidad celular, los macrófagos que estaban cuidando ese bacilo, que la mayoría los mató, pero puede haber uno que otro bacilo ahí vivo, puede reactivarse y es lo que produce la tuberculosis típica, que es por una reactivación de una tuberculosis primaria, o sea, una tuberculosis postprimaria o secundaria. Y en general, lo característico es caverna con necrosis de caseificación. Asimismo, cuando les dije que de pronto pudo migrar un bacilo, por ejemplo, a la corteza renal y se contuvo por 10, 20 años, pero en un momento de inmunodeficiencia vuelve ese sistema inmune y falla, entonces puede producirse una tuberculosis extrapulmonar de forma secundaria. Adicionalmente, la tuberculosis secundaria la mayoría de veces va a ser por reactivación, pero también puede ser por reinfección. ¿Reinfección cuándo? Yo tuve una primoinfección, no tuve ningún problema porque mi sistema inmune era adecuado, pero ahora tengo alguna inmunodeficiencia, me contagio nuevamente, me reinfecto por el bacilo y produzco una primoinfección, pero esta vez no la voy a controlar como ocurre en el 90% de los casos, sino como mi sistema está bajo, hay una inmunodeficiencia, va a ocurrir lo que pasa en el 10% de los casos y es que puede producir enfermedad de una primoinfección. Después se progresa pues ya a la tuberculosis secundaria, pues la tuberculosis secundaria progresa y puede producir una tuberculosis miliar, que no es más que una tuberculosis pulmonar que se disemina de forma linfática y hematógena. Entonces, resumiendo, digamos, este es como un concepto importante para entender lo que es la tuberculosis latente. Lo primero que ocurre la mayoría de veces en la niñez es una transmisión de padre o en el colegio al hijo. Eso es la tuberculosis primaria, ¿vale? La tuberculosis primaria puede durar en que haya el complejo de Ghon unas 6 a 8 semanas. Entonces me dicen, bueno, ¿esto tiene algún síntoma? Pues les voy a decir que en el 50% de los casos es totalmente asintomática y en el otro 50% de los casos tiene algo muy leve, o sea, puede tener una febrícula, algo de tos y no tiene absolutamente nada más. ¿Qué va a pasar? Como vimos, en el 90% el sistema inmune es capaz de hacer un granuloma y que ahí no pasa nada más, queda en un estado de tuberculosis latente. Tuberculosis latente quiere decir que no hay infección, más no hay ninguna enfermedad, porque realmente no tuvo ningún síntoma. ¿Cuál es el riesgo de que esta tuberculosis latente pase a enfermedad? Y es lo que les digo, la enfermedad la mayoría de veces está en el contexto de reactivación de tuberculosis. Pues el riesgo cuando yo me infecté por primera vez y estoy en tuberculosis latente es del 5% en los primeros 2 años. Si durante los 2 primeros años después a la prima infección yo no presento enfermedad, pues tengo un riesgo residual del 5% después de los 2 años de aquí al resto de la vida. O sea, si alguno de nosotros, que se estima que el 25% de la población mundial tiene tuberculosis latente, no le dio dentro de los 2 primeros años de adquirir la prima infección, tenemos un riesgo de 5 en 100 de producir una reactivación. Y ese riesgo va a estar muy influenciado si, digamos, a nosotros adquirimos una inmunodeficiencia dentro de nuestra vida. Ahora,
La historia es muy diferente cuando yo tengo coinfección con VIH. Ahí sí, yo tenía una tuberculosis latente, digamos, la adquirí a los 10 años y a los 35 años adquiero el VIH. A partir de que yo adquiero el VIH, el riesgo de progresión de esa latencia a enfermedad es 10% por cada año. De ahí, digamos, lo que les digo, el matrimonio patológico entre tuberculosis y VIH, ¿vale? Entonces, para resumir, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para tuberculosis activa entre pacientes previamente infectados? Entiéndase, ¿cuál es el riesgo de pasar de tuberculosis latente a tuberculosis activa? Pues infección reciente lo vimos, que era casi la mitad de los pacientes, si se van a presentar reactivación de tuberculosis, lo hacen dentro de los 2 primeros años a la primera infección. El VIH, sin duda, el más importante, la silicosis, la enfermedad renal estadio 5, la diabetes, el tratamiento inmunosupresor, la gastrectomía, especialmente ahorita vemos con mucha frecuencia gastrectomía en las cirugías de bypass gástrico o endocelit gástrico para el tratamiento de obesidad, hay que tenerlo presente, y en la malnutrición. Concluyendo, infección versus enfermedad. Infección, ¿qué? Tuberculosis latente, enfermedad, tuberculosis activa, que en su gran mayoría va a ser una tuberculosis postprimaria o una tuberculosis primaria en un paciente inmunocomprometido que se puede presentar en el 10% de los casos, como vimos con anterioridad. Entonces, la infección, la latencia, ¿por qué se caracteriza? Pues un bacilo tuberculoso inactivo en el cuerpo, está encapsulado. La prueba cutánea, que es la PPD o tuberculina, que es poner un extracto del Mycobacterium tuberculosis intradérmico y evaluar la induración, es generalmente positiva, ¿vale? La radiografía de tórax es normal, el frotis de esputo y los cultivos son negativos, es un paciente totalmente asintomático, no es infeccioso para la población y no lo consideramos un caso de tuberculosis. Esta parte la vamos a llamar tuberculosis latente. ¿Cuándo yo tengo tuberculosis activa? Pues cuando tengo un bacilo tuberculoso activo en el cuerpo, la prueba cutánea, al igual que acá, va a ser positiva, pero aquí la radiografía generalmente es anormal. Es un paciente bacilífero, por lo tanto el frotis de esputo y cultivo son positivos. Es un paciente sintomático, tiene tos, flema, fiebre, pérdida de peso. Muy frecuentemente es contagioso, en especial si es bacilífero, y consideramos un caso de tuberculosis. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? Esto es supremamente importante tenerlo claro, lo que es la diferencia entre la infección, tuberculosis latente versus enfermedad, que en la mayoría de veces es reactivación y que la denominamos tuberculosis activa. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, perfecto. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues la tuberculosis primaria, lo repetimos, el 90% de los casos van a ser pacientes asintomáticos, ¿vale? Y el 10% de los casos van a desarrollar una enfermedad clínica. Ese 10%, ¿qué particularidad tienen? Pues que en general van a ser pacientes inmunosuprimidos. Y la característica principal de esos pacientes es que desarrollan una neumonía. No dan tanta cavitación apical, sino que pueden presentar una neumonía tuberculosa con afectación del lóbulo medio. Como dentro de la respuesta vimos que hay una respuesta celular ahí locorregional donde juega un papel importante el ganglio ahí centinela, pretraquial o mediastinal, puede haber una hiperplasia del ganglio, hacer una linfadenopatía importante, iliaro-mediastínica, y puede hacer obstrucción del pulmón con una telectasia. Puede haber derrame pleural, puede haber cavitación primaria, no es lo más frecuente, y si el paciente está definitivamente inmunocomprometido, en la primoinfección, recuerden que puede haber tuberculosis miliar, que no es más que una tuberculosis pulmonar que tiene diseminación hematógena. O sea, cogió el bacilo, encontró un vasito, rompió el vasito, se metió y se fue para todo el torrente sanguíneo. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas de la secundaria? Que es la que prácticamente nosotros vemos en adultos. Ya el paciente
postprimaria o secundaria o de reactivación. Entonces, recordad que resulta de la reactivación endógena de una infección latente y generalmente se localiza en los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores, donde la tensión media de oxígeno es sustancialmente más alta. El cuadro es el típico que ustedes ya habrán escuchado o leído, el desgaste subagudo crónico, que es el paciente con fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso, anorexia, malestar general, mialgias, debilidad, la tos es con esputo purulento, puede haber hemoptisis o franca o con pintas de sangre. Entonces, de aquí es otro concepto importante. Yo a quién leo sospechar tuberculosis activa, pues al que cumple con esta característica, pero digamos epidemiológicamente está el concepto de sintomático respiratorio. ¿A quién yo considero sintomático respiratorio? Pues a toda persona que presente tos y expectoración por más de 15 días. ¿Listo? En pacientes con VIH es importante que yo no tengo que esperar 15 días para considerarlo sintomático respiratorio. En estos pacientes yo considero sintomático respiratorio a todo paciente que presente tos con o sin expectoración, fiebre y pérdida de peso o sudoración nocturna en cualquier tiempo. Llevo 5 días con esos síntomas, pídale vaciloscopias porque es muy probable que tenga tuberculosis. Adicionalmente, en poblaciones vulnerables, como quien en grupos, en presos, habitantes de la calle, migrantes, aquí que hay una buena población de migrantes, importante tener en cuenta que también son 15 días, sin embargo, si yo tengo acceso, si hay una barrera de acceso a la atención en salud y llevo 10 días, pues no tengo que esperarme necesariamente los 15 días, ¿vale? Y en niños también son 15 días o fiebre mayor a 8 días o asociado a pérdida o no ganancia de peso en los 3 meses precedentes, ¿vale? Entonces, todo sintomático respiratorio entraría como caso probable de tuberculosis. Entonces, la tuberculosis secundaria, repito, la que más vamos a ver en adultos, la característica típica si es que tiene compromiso apical. En general ustedes pueden ver que aquí se ve como una caverna y aquí en la tomografía vemos mucho mejor la caverna. Eso es típico de tuberculosis secundaria. La tuberculosis miliar, que puede aparecer como manifestación de una tuberculosis primaria en un paciente inmunocomprometido o una tuberculosis secundaria si una cavernita se rompe o se rompe un vasito y el bacilo va al torrente sanguíneo, entonces vamos a estar en la presencia de una tuberculosis miliar. El ejemplo tipo o la característica típica de la radiografía son unos infiltrados micronodulares bilaterales les repito, resulta de una diseminación hematógena y sistémica de los bacilos tuberculosis. Se produce a partir de una infección primaria reciente o de una erosión o de una erosión tuberculosa secundaria a un vaso sanguíneo. Estos pacientes en general se presentan más frecuentemente con síntomas constitucionales. A veces puede llegar solo un síndrome febril de 2 meses de evolución, pérdida de peso, sin mayores síntomas respiratorios. Si uno toma la radiografía y, oh sorpresa, tiene infiltrados micronodulares como en apariencia de semillas de mijo. Por eso se le dio el nombre de tuberculosis miliar. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas de esa tuberculosis extrapulmonar? Pues esas son muy variadas, muchachos, no vamos a entrar, digamos, a ver cada tipo de tuberculosis, porque pues cada tipo de tuberculosis serían casi 20 minutos de conferencia, pero recordar que esa tuberculosis va a estar muchas veces en el contexto también de una reactivación. Estaba latente en el riñón, va una inmunodeficiencia y se reactivó. Y va a depender pues de cada sitio comprometido. Si es tuberculosis meningia, pues el paciente va a tener cefalea, alteración del estado de conciencia, signos de meningismo. Importante la hematuria como causa de tuberculosis, como una consecuencia de tuberculosis genitourinaria, diarrea, si hay tuberculosis intestinal, la asitis puede ser tuberculosis peritoneal. Entonces, las formas extrapulmonares en general
entre pacientes inmunocompetentes son del 10 al 20%, y en pacientes inmunocomprometidos, VIH principalmente, uno sí puede encontrar la tuberculosis hasta en el 60% de los pacientes. Entonces los síntomas: hematuria, diarrea, úlcera crónica en piel, signos meningios, cambios en el comportamiento, artritis crónica, enopatías, hepatoesplenomegalia. Todo va a depender del sitio donde esté ubicada la infección. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de la tuberculosis? Pues tengo unas manifestaciones clínicas que ya las vimos, los estudios radiológicos, principalmente una radiografía de tórax y una tomografía de tórax, me van a dar la sospecha. ¿Cómo yo hago la confirmación diagnóstica? Pues tengo un estudio microbiológico y genotípico, principalmente. Y la tuberculosis extrapulmonar, pues también va a haber unas manifestaciones clínicas y estudios radiológicos dependiendo de la ubicación, y tengo que hacer una confirmación diagnóstica microbiológica y genotípica, pero en algunos casos no es posible y me debo ayudar de la histopatología, o sea, de la biopsia. El criterio microbiológico, ¿cuál es? Pues la baciloscopia sería en esputo, que son 3 baciloscopias tomadas de forma diaria, durante 3 días consecutivos. Es una técnica fundamentada a partir de la propiedad de la ácido resistencia de las micobacterias, que unen a su pared celular la fucina, y a pesar de la acción de los decolorantes, eh, sigue unida a esa fucina. Entonces permite que en el microscopio se vean los bacilos ácido alcohol resistentes. Se debe cultivar en medio líquido. Antes no disponíamos de medio líquido, era costoso. Ahora por regla debe haber medio líquido, que es mucho más rápido que el medio sólido. El medio líquido puede cultivar más o menos en 4 semanas, mientras que el medio sólido se demora 8 semanas su resultado. Cualquier muestra de baciloscopia que resulte positiva. Si yo tengo un BK positivo, inmediatamente lo debo cultivar. Si las 3 son negativas, pues se debe cultivar preferentemente la muestra tomada de mejor calidad. La recolección del esputo para el control en el tratamiento de casos con tuberculosis confirmada se realizará en una sola muestra y debe ser al finalizar la fase intensiva, al 4.º mes y al final del tratamiento. O sea, yo ya hice el diagnóstico, yo ya no le tengo que pedir baciloscopia de control, sino hasta el finalizar la fase intensiva del tratamiento, al 4.º mes y al final del tratamiento. ¿Qué pasa si el paciente no expectora? Pues yo puedo hacer como alternativa la baciloscopia en jugo gástrico, que es pasando una sonda nasogástrica, haciendo un aspirado y examinando lo que hay, el contenido gástrico del paciente. Eso principalmente se hace en niños o en pacientes en abuelitos que su tos es muy ineficiente o finalmente no tosen. Pero siempre que yo haga baciloscopia en lavado gástrico, debo cultivarlo y debo realizar una prueba molecular, porque en general la posibilidad de encontrar bacilos es baja. Digamos que hoy por hoy, digamos, una piedra angular en el diagnóstico son las pruebas de detección molecular. Antes, para el diagnóstico de tuberculosis, nosotros como clínicos nos veíamos muy, digamos, a gatas, porque la baciloscopia no es muy sensible. La baciloscopia puede tener una sensibilidad del 50 al 60%, es específica. Pero entonces uno tenía que esperar 8 semanas, en ese entonces, hace unos 10, 15 años, a que crezca la micobacteria, muchas veces dar tratamiento empírico. Ahorita tenemos una ayuda muy importante, que son las pruebas de detección molecular. Estas son pruebas basadas en la detección de componentes específicos de ADN del complejo de Mycobacterium tuberculosis por PCR en tiempo real, y adicional a que él me da la información de si detecta o no detecta ADN de Mycobacterium, permite detectar mutaciones que confieren resistencia a medicamentos de primera y segunda línea con una sensibilidad del 68 al 88% y una especificidad del 98%. Entonces, hoy por hoy es prueba diagnóstica de elección, especialmente en pacientes con inmunosupresión, niños o niñas menores de 15 años,
poblaciones vulnerables o grupos de riesgo, principalmente VIH. Y las mutaciones más frecuentes que determinan la resistencia a la rifampicina corresponden a este gen, que es el RPOB, el cual es un muy buen marcador de tuberculosis multidrogoresistente. Entonces, nosotros en la clínica, ¿qué hacemos? Hacemos el DNA detector. Cuando ustedes rotan por urgencias o en piso, ustedes ven que el doctor que está ahí con ustedes tiene sospecha, le dice, pídale beca de esputo, pídale obviamente cultivo y pídale DNA detector. Esa DNA detector para tuberculosis no es más que una PCR que va a amplificar el ADN si lo encuentra en el esputo. Y adicionalmente, si eso le sale positivo, ¿qué más pide el internista que está con ustedes? Le va a pedir pruebas de sensibilidad a fármacos, que no es más que evaluar la probable existencia de mutaciones que confieran resistencia a rifampicina y a isoniazida, que son lo que uno mide de primera línea, ¿vale? ¿Cuáles serían otras ayudas diagnósticas en tuberculosis extrapulmonar? Digamos que para la pulmonar, vaciloscopia y placa de tórax, la clínica y la PCR, el DNA detector. Pero si el paciente tiene sospecha, por ejemplo, de una tuberculosis genitourinaria, pues, y el paciente placa normal, pero tiene hematuria, ha venido con un síndrome febril prolongado, pérdida de peso, pues tengo que ver ya la histopatología. Es importante que toda biopsia que me muestre necrosis de caseificación y sin Nielsen positivo, o sea, la prueba de bacilo ácido alcohol resistente en biopsia de cualquier tejido, eso ya es criterio de tuberculosis, excepto cuando, pues en las adenitis postvacunales, que eso uno lo ve en niños, en medicina interna realmente no se ve. Y también puedo hacer pruebas de PCR, DNA detector, en tejidos, en ojos, si uno ve una adenopatía y es un síndrome adenopático en un paciente VIH, también se debe pedir, además de la histopatología, yo debo pedir la misma PCR en esputo para todo lo que sean muestras de hueso, ganglios, biopsia pulmonar, pleura, materia fecal, líquido cefalorraquídeo y orina. De tal manera que las pruebas moleculares es lo que actualmente, digamos, como que son una ayuda diagnóstica principal tanto en el diagnóstico de tuberculosis pulmonar como extrapulmonar. Finalmente, dentro del diagnóstico yo tengo el diagnóstico clínico. Cuando la tuberculosis no se puede demostrar microbiológica, genotípica o histológicamente, uno puede acudir a pruebas complementarias de acuerdo con la evaluación clínica de cada caso. El diagnóstico fundamentado en los aspectos clínicos, imagenológicos y estudios complementarios es aceptable, pero solo si se han agotado todos los esfuerzos por realizar la confirmación diagnóstica en presencia de un cuadro clínico muy sugestivo y no hay un diagnóstico alternativo más probable, especialmente si la persona está en una condición grave o está muy deteriorado. Entonces nosotros a veces tenemos un paciente de VIH que está en shock, que recién llegó, que tiene una placa 100% compatible con tuberculosis, no expectora, llevamos 3 días y nada que se le pueda hacer el diagnóstico. Uno muchas veces tiene que hacer un diagnóstico clínico, iniciar el tratamiento, mientras se logra la toma de biopsias. Pero, digamos, este diagnóstico clínico, muchachos, debe ser la excepción y no la regla. Siempre la tuberculosis, la mayoría de esos pacientes están estables y nos van a dar el chance de hacer el diagnóstico. Otros aspectos clínicos y complementarios está el nexo epidemiológico, siempre lo deben preguntar, estar expuesto a hacer contacto de un caso confirmado de tuberculosis bacilífera hace positivo ese criterio, se llama el signo de COMBE positivo. La prueba de tuberculina, digamos, se utiliza mucho para tuberculosis latente, o sea, es criterio para tuberculosis latente, de hecho, pero también uno puede tenerla o sumando algunas pistas clínicas para una tuberculosis activa,
consideramos que si es menor a 5 milímetros es negativa, si la induración es mayor o igual a 10 es positiva, y si la induración es mayor o igual a 5 es positiva, pero en algunas personas, pacientes que previamente eran negativos, niños y niñas con contacto positivo o con desnutrición severa. En pacientes VIH yo la PPE la considero positiva si es mayor a 5 milímetros, cuando es con B positivo también, alteraciones radiológicas sugestivas y tratamiento inmunosupresor. El otro que también ustedes van a ver es el test de ADA, que es adenosíndeaminasa, que uno lo utiliza básicamente en líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal y líquido pericárdico. Es de ayuda principalmente en estos cuatro porque son tuberculosis que son pausibacilíferas, o sea, no es muy frecuente encontrar baciloscopia positiva en líquido pleural, ¿vale? Entonces uno se ayuda también del test de ADA. Estos son los puntos de corte y es una ayuda importante en los casos de estos cuatro tipos de tuberculosis extrapulmonar. Recuerden que la tuberculosis pleural se cataloga como extrapulmonar porque es del espacio pleural y las otras pues obviamente son extrapulmonares. Bueno, este es bien importante. ¿Cuáles son las recomendaciones según los resultados de las pruebas diagnósticas en personas sin antecedentes de enfermedades o tratamientos inmunosupresores? Entonces aquí está. Tenemos como 4 cosas para hacer diagnóstico. Cultivo en medio líquido, recuerden, la prueba molecular, DNA detector, la baciloscopia y la radiografía de tórax. El cultivo, la mayoría de veces, ¿qué va a pasar? Que está en procesamiento. La prueba molecular rápida, si yo tengo esa sí se me demora 48 a 72 horas, va a ser positiva, la baciloscopia puede ser positiva o negativa, la radiografía más o menos. Pero si yo tengo la clínica, la prueba molecular rápida, positiva, pues yo debo iniciar tratamiento, ¿vale? Cultivo en procesamiento, prueba molecular rápida, negativa, baciloscopia positiva, radiografía más o menos y ante una clínica sugestiva, la sola baciloscopia me da aval para iniciar tratamiento. Cultivo en procesamiento, prueba molecular rápida negativa, baciloscopia negativa, radiografía compatible, ahí sí debo parar. Esperemos a ver qué está pasando, pidámosle de pronto valoración por neumología a ver si le hace una fibrobroncoscopia al paciente, tomamos nuevas muestras, pero la sola imagen no me da, digamos, aval para iniciar tratamiento. Cultivo en procesamiento y todo es negativo, pues mire otros diagnósticos. El cultivo es positivo, la prueba molecular pudo ser positiva o negativa, baciloscopia positiva o negativa, radiografía positiva y negativa. Pues la mayoría de veces lo que voy a hacer es continuar tratamiento porque lo que les digo, el cultivo se me va a demorar como mínimo 4 semanas. Cultivo negativo con pruebas baciloscopia y prueba molecular positiva, pues hay que mirar, ¿será que ese sí se cultivó bien? Hay que llamar al laboratorio porque es muy raro esa situación, ¿vale? Resultado tanto negativo del cultivo como de la prueba rápida, pero baciloscopia positivo, pues tengo que ver que sea una micobacteria no tuberculosa. Todo negativo y la placa positiva, pues tengo que ver otras cosas. ¿Será que es un hongo? Pero pues no estaría como autorizado a iniciar a tratamiento. Y si todo es negativo, pues ya tengo que mirar diagnósticos diferenciales. Ese es básicamente cómo yo desde los 4 pilares del diagnóstico voy a definir el tratamiento. Bueno, y ya tengo el diagnóstico, ¿cómo lo debo tratar? Pues siempre que yo tengo un paciente con tuberculosis, lo primero es que debo hacer la prueba de VIH, pero pues debo de ofrecerla para que el paciente voluntariamente la acepte, debe tener un consentimiento, siempre debo tomar un perfil hepático de base, glicemia, transaminasas, bilirrubinas, pruebas de función renal, creatinina 1. Y recuerden que la tuberculosis es una enfermedad de notificación obligatoria al sistema de vigilancia epidemiológico de Colombia, que es el CIVIGILA. El tratamiento de la tuberculosis siempre es ambulatorio, de preferencia. O sea, yo para tener hospitalizado a un paciente con tuberculosis es mientras le hago el diagnóstico, pero si el paciente ya está bien, está sin oxígeno, rapidito para su casa
para evitar pues infección al personal de salud, infección intrahospitalaria. Siempre en cada control debo pesar al paciente y debo ajustar la dosis del tratamiento antituberculoso. Debo siempre estar muy expectante a reacciones adversas de manera diaria y debo también notificar esas reacciones al programa de farmacovigilancia que cada clínica debe tener una persona encargada de eso. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Estaba en base de rifampicina, que se representa con R, isoniazida con H, piracinamida y etambutol, ¿vale? Hoy por hoy el esquema es en una monopíldora. La monopíldora está compuesta por 150 miligramos de rifampicina, 75 de isoniazida, 400 de piracinamida y 275 de etambutol. El tratamiento consta de dos fases, una fase intensiva que es de 56 dosis diariamente, por eso es que el tratamiento es un poquito, digamos, engorroso para el paciente, si uno no le explica, alto chance de que lo abandone, y lo debo dar de lunes a sábado y el domingo debe descansar, con una fase de continuación de 112 dosis, también de lunes a sábado. La diferencia es que ya solamente es a base de rifampicina y isoniazida y la concentración y las tabletas son de 150 a 75. ¿Cuánto debo dar? Pues debo dar dependiendo del peso. Por eso es muy importante siempre que inicio el tratamiento y siempre que va mi paciente al control, pesarlo. Ustedes ven aquí, dependiendo del peso, voy a dar 2, 3 o 4 tabletas. Este es el tratamiento básicamente. Se debe suspender el tratamiento antituberculosis. Esto les pueden preguntar muchas veces, pues ya como médicos, ¿qué hago con esto, doctor? Le mandan ya las transaminasas. Si yo tengo una AST que está más de 3 veces el límite superior normal en presencia de síntomas como dolor abdominal, náuseas, vómito y marcada astenia, mejor suspenda el tratamiento. Si la ALT está aumentada más de 5 veces el límite superior normal, también. Si la bilirrubina total es mayor a 2, suspéndala. Y reacciones dermatológicas severas. Reacciones dermatológicas severas se refiere a síndrome de Steven-Johnson o un síndrome de Dres. Digamos, puede haber algún eritema pasajero, eso no tiene uno por qué suspender nada. Pero si hay una reacción importante con ulceración o epidermolisis más del 10% de la superficie corporal, hay que suspenderlo. Y la conducta es suspender y reiniciar en el caso de hepatotoxicidad cuando las transaminasas ya estén por lo menos de 2 veces el límite superior normal. Se reinicia en una forma secuencial y eso ustedes siempre deben estar, digamos, asesorados por un neumólogo, un internista o un infectólogo. Y adicionalmente, pues hay unos protocolos para cómo uno debe empezar a iniciar el tratamiento, pero ahí ya no utilizaríamos el tetraconjugado, sino compuestos por separados, teniendo en cuenta que los más hepatotóxicos son la piracinamida, seguido de la isoniazida y la rifampicina. Entonces, el último medicamento en meter sería la rifampicina, la piracinamida. Bueno, muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta del tratamiento de tuberculosis? Estamos hablando entonces de tuberculosis activa, ¿vale? ¿O está todo claro? Bueno, Doctor, ¿puedo repetirlo de cuál medicamento es más hepatotóxico de los cuatro? O sea, ¿en qué orden eran más hepatotóxicos? el más hepatotóxico es la piracinamida, seguido de la isoniazida y seguido de la rifampicina. Ojalá tengan la oportunidad de ver a algún paciente, pues ojalá para ustedes, no para el paciente que no tolere. Entonces ustedes ven que empieza a vomitar, las transaminasas están en 300, 200, ¿qué hacemos? Se suspende, vigilamos, ya cuando las transaminasas van bajando, voy introduciendo los medicamentos de forma inversa. Entonces yo empiezo con rifampicina, solita, después como a los 4 días isoniazida y finalmente la piracinamida, ¿vale? Y eso está guiado siempre por infectología. Bueno, entonces tuberculosis latente lo hemos expuesto ya muy claramente, esto no es una
esto no es una enfermedad, sino una infección. Entonces yo a todo mundo tengo que irle a buscar tuberculosis latente y tratarla, no. Tengo que priorizar grupos. ¿Yo en qué pacientes debo buscar si alguien tiene tuberculosis latente? En un paciente VIH positivo. En niños menores de 5 años, contactos de pacientes con tuberculosis pulmonar, contactos de pacientes que tienen diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Pacientes que vayan a comenzar tratamiento biológico para enfermedades inmunorreumatológicas. Recuerden, por ejemplo, que la artritis reumatoidea y el lupus, que son como los dos ejemplos típicos de enfermedad reumatológica, actualmente tienen tratamientos a base de terapia biológica o inmunosupresores. Y recuerden que la cuarta parte del mundo tiene tuberculosis latente. Entonces, si yo voy a inmunosuprimir el paciente, pues yo tengo que ver que el paciente no tenga tuberculosis latente, porque si yo lo inmunosuprimo, el riesgo es que la tuberculosis latente me pase a tuberculosis activa, que haya una reactivación, ¿vale? Entonces yo antes de dar ese tratamiento biológico, debo darle tratamiento para tuberculosis latente. Pacientes con enfermedad renal estadio 5, pacientes que se preparan para recibir tratamiento de trasplante de órganos o trasplante de médula ósea, pacientes con silicosis, y nosotros como trabajadores de salud también deberíamos realizarnos una PPE. Entonces, ¿cómo diagnostico tuberculosis latente? Lo primero que tengo que hacer es estar 100% seguro que el paciente no tenga tuberculosis activa, o sea, que no tenga tos, que la radiografía sea normal. Si está eso y mi induración es menor a 5, pues yo no tengo tuberculosis latente, ¿vale? ¿Cuándo tengo tuberculosis latente? Cuando mi induración es mayor o igual a 10. Si yo como trabajador de salud tengo induración mayor, me sale en 15, me tomo mi PPE y está en 15, yo tengo diagnóstico de tuberculosis latente. No estoy enfermo, pero sí estoy infectado, ¿vale? Y estoy en un grupo de riesgo porque soy trabajador de la salud no un grupo, pues estoy en un grupo de riesgo y a su vez tengo indicado tratamiento porque soy trabajador de salud, ¿listo? Y este valor de 10 cambia a 5. ¿En qué consideraciones? Cuando es conversión de una PPE previamente negativa. Entonces yo tenía una PPE el año pasado de 3 y ahorita me salió en 7. Pues debo considerarla positiva. En niños y niñas contactos o con desnutrición severa. En pacientes VIH, muy importante, el punto es 5. Con B positivo, ya sabemos que es con B. Alteraciones radiológicas sugestivas y tratamiento inmunosupresor. Aquí, entonces, si yo tengo una induración de la PPE mayor o igual a 5, considero que tengo una tuberculosis latente. Ojo, en ausencia de síntomas que me hagan pensar en una tuberculosis activa. Esto es, entonces, voy a hacer el diagnóstico de tuberculosis latente en grupos de riesgo y en esos grupos de riesgo voy a dar tratamiento. Realizar tamizaje clínico para descartar tuberculosis activa con base en los siguientes síntomas. Entonces, si a mí me salió positivo, tengo que preguntarme, ¿yo tengo tos? Pues no, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna. Si definitivamente tengo eso, mire, de pronto usted no tiene tuberculosis latente, usted está enfermo de tuberculosis, ¿vale? Pero si no tengo ningún síntoma, entonces ahí sí voy a realizar mi PPE. La PPE es negativa, pues podría considerar repetir en 3 semanas mi PPE. Si es definitivamente negativa, pues el paciente no tiene tuberculosis latente, ¿vale? Pero si es mayor a 5, sí definitivamente tengo tuberculosis latente y debo ver la radiografía. Si mi radiografía está alterada, pues nuevamente me devuelvo aquí. Yo no tengo latente, sino probablemente activa, pero si no tiene alteración, pues debo dar tratamiento para tuberculosis latente, ¿vale? Ese es el algoritmo de tuberculosis latente. ¿Cómo doy el tratamiento? Pues lo divido en 2 pacientes, paciente que tiene VIH y paciente que no tengo VIH. Entonces, en el caso de la personal de salud, entonces 6 meses de tratamiento, pero solo lo doy con base en isoniazida, 300 miligramos de isoniazida por 6 meses, ¿vale? O paciente que voy a trasplantar, le salió la PPE en 10,
pues ya, tuberculosis latente, 300 miligramos al día. En pacientes VIH debo dar isoniazida más rifampicina, y este sí es un tratamiento semanal supervisado por 12 dosis. Debo dar 300 miligramos, 900 miligramos de isoniazida y 900 de rifampicina, ¿vale? Ese sería el tratamiento de tuberculosis latente. Recuerden nuevamente, siempre debo descartar primero tuberculosis activa. Finalmente, muchachos, ¿esto de dónde sale? Y les recomiendo mucho, pues una resolución larga, digamos, pero siempre tengan la de consulta porque es muy reciente y es vigente, la resolución 227 de 2020, no es 0027, sino 227 del 2020. Hay unos lineamientos como técnicos para el tratamiento de la tuberculosis y hay unas definiciones importantes. Recuerden la clasificación de los casos de tuberculosis dependiendo de qué, de la localización. Entonces yo tengo tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Historia de tratamiento previo, estado serológico. Entonces yo tengo tuberculosis con VIH concomitante o sin VIH. Perfil de resistencia a los medicamentos. Resultado de tratamiento anti-TBC. Entonces si es una tuberculosis sensible o resistente. Según tratamiento previo y estadio de VIH, pues VIH positivo, negativo o desconocido. Y según el tratamiento previo, pues tengo reingreso tras una recaída. O sea, yo tuve un paciente que le di tratamiento durante 6 meses, va muy bien, y me vuelve a los 9 meses. Entonces es un reingreso por recaída. Reingreso tras fracaso se define cuando el paciente ya al último mes de tratamiento persiste con vaciloscopia positiva, nos lo remiten, fracasó su tratamiento. Recuperado tras pérdida de seguimiento, pues es un paciente que se fue, no le pude hacer seguimiento y lo recuperé, y otros casos previamente tratados. Este es importante, esto en general, no en general, sino a veces pueden encontrarse una u otra pregunta en exámenes de residencia, en los exámenes también como estudiantes, lo que es la resistencia a medicamentos. Monoresistencia se define como resistencia a un solo medicamento antituberculosis, ¿vale? Polirresistencia, resistencia a más de un medicamento de primera línea que no sea rifampicina e isoniazida a la vez. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo resistencia in vitro a rifampicina e isoniazida, hablo de una tuberculosis multidrogoresistente. Casi siempre es esa pregunta. ¿Cómo se define tuberculosis multidrogoresistente? Aquel paciente que tiene resistencia in vitro a rifampicina y isoniazida a la vez. Tuberculosis extensamente resistente, el que es multiresistente, o sea, me sale en la prueba genotípica, rifampicina y isoniazida positivas para resistencia, más resistencia a una fluoroquinolona y al menos a un medicamento inyectable de primera línea. Y tuberculosis resistente a rifampicina es cualquier resistencia feno o genotípica a rifampicina independientemente de que existan o no otras resistencias, ¿vale? Eso es importante. Resultados de tuberculosis con base al tratamiento sensible. Entonces, un paciente que fue curado es aquel paciente que tuvo tuberculosis pulmonar con bacteriología confirmada al inicio del tratamiento y que tiene vaciloscopia o cultivo negativo en el último mes de tratamiento y al menos en una ocasión anterior, por lo menos con un mes de diferencia. En general es entre el cuarto y el sexto mes. Tratamiento terminado es una persona que estuvo con tuberculosis, pero yo no cuento con esto, no cuento con el cultivo al final del tratamiento, ¿vale? Pero terminó el tratamiento y terminó el tratamiento básicamente. Fracaso es aquel que estuvo afectado por tuberculosis con cultivo vaciloscopia positiva, pero en el cuarto mes o posterior, pues le sale positiva la vaciloscopia nuevamente. Fallecido, pues es aquel que muere y tenía confirmada la tuberculosis. Pérdida del seguimiento es una persona afectada por tuberculosis que no inició tratamiento e interrumpió el tratamiento durante un mes o más, no evaluado, pues la persona afectada por tuberculosis a quien no se le ha asignado un resultado de tratamiento y tratamiento
exitoso es la suma de los curados y tratamientos terminados. Bueno, muchachos, creo que es eso. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Esas últimas son como definiciones más logísticas que siempre es bueno tenerlas ahí como en la resolución, más que algo que sea como de impacto clínico, pero sí son como terminología de que trae la resolución que la quise traer, porque pues epidemiológicamente más que clínicamente hay que tenerlo en cuenta y hay que saberlo, sobre todo si en algún momento tienen la oportunidad de trabajar en un programa de tuberculosis. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando en esta última parte que usted mencionó, que hablaba de la clasificación según la resistencia a los medicamentos, habló de una última o sea, que se clasificaba si era resistente a rifampicina. Mi pregunta es, ¿una persona entonces puede tener dos clasificaciones a la vez? Ah, sí, muy bien, eso es. O sea, son, no, la que tenga una no excluye la otra, ¿vale? No son mutuamente excluyentes. O sea, simplemente porque se le da tanta importancia a la rifampicina, porque es el fármaco bactericida que tiene mayor impacto en el tratamiento de la tuberculosis. Pero entonces, si yo tengo isoniazida y rifampicina, tendría una tuberculosis multidrogoresistente con resistencia a rifampicina. Serían ambas, ¿vale? Pero son como definiciones, lo que te digo, como más para fines logísticos, pero sí, no son excluyentes, mejor dicho. Vale, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos?